Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a dar comienzo a este servicio especial de Escuela Dominical y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Yo ruego a todos ustedes en este minuto que imploremos al Señor en oración, que Él nos abra puertas de su palabra, que sea con cada uno de nosotros. Y en esta escuela de enseñanza que Dios nos tiene, sea de mucha bendición para todo el pueblo de Dios. Padre eterno, gracias le damos, Señor, por congregarlos en esta hora y de esta manera, Señor, donde podemos estar escuchando tu palabra bendita y gloriosa. Yo te ruego, Señor, que tu bendición sea a favor de cada uno de nosotros. Rogamos muy en especial, Señor, que tú nos des entendimiento en todo, nos des tu gracia bendita y nos abras puertas de tu bendita palabra. Bendiga a todo tu pueblo que en esta hora, Padre mío, está dispuesto a escuchar el mensaje tuyo. Permite, Señor, que cada enseñanza sea de provecho para cada uno de nosotros. Bendice todas las clases que se están desarrollando, tanto de los jóvenes, las señoritas, los niños, los adultos, y todas las clases sean bendecidas. Y de esta manera tengamos una hermosa asistencia de hermanos y hermanas que están escuchando tu palabra. Confirma, Padre mío, todo lo que vamos a hacer y tu bendición sea con cada uno de nosotros, lo ruego por amor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Confiamos en el Señor plenamente, que Él escuche nuestras oraciones y de esta manera Dios nos abre puertas de esta palabra bendita. Quiero invitarles a usted que abra su Biblia para que leamos juntos la enseñanza que está destinada para este día muy especial. Ya estamos en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, ahora desde los versículos 16 al 21. Ahí tenemos la enseñanza. Y el texto lo encontramos en la carta también del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, los versículos 5 y 6. Ahí está el texto que confirma esta enseñanza. Búsquenlo usted con toda tranquilidad y si es posible juntos, ustedes en sus hogares, podamos leer la palabra del Señor. Y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así la Escritura. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros y bendiga al Señor la lectura de esta palabra. También junto leeremos el texto, ya dicho está, en Romanos 8, los versículos 5 y 6. Y dicen lo siguiente: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dios nos bendiga y nos prepara el Señor para que tengamos alguna conversación respecto a estos versículos. Sin antes comentarles que esperamos que el Señor confirme plenamente todo el servicio de cadena de oración que el día de ayer toda la Iglesia unida estuvo
orando al Señor para que Dios de esta manera responda a favor de nosotros en nuestras necesidades. No tengo duda que usted estuvo orando en su media hora que Dios le destinó y usted se propuso que aquella oración la hemos hecho con gemido ante el Señor, esperando en grande manera una respuesta positiva de parte de Dios para cada uno de nosotros. Debemos confiar en el Señor. Todas las cosas están en su mano, todas las cosas allí previenen de Él y nosotros aceptamos la voluntad de Dios. No tengo duda que hemos pasado una semana y que el Señor les ha guardado, les ha librado también de todo mal. No tengo en forma oficial algún dato de otros hermanos contagiados y espero que el Señor siga haciendo misericordia con cada uno de nuestros hermanos y todas las familias sean guardadas. Y el Señor les supla también todas las necesidades. Por parte nuestra, decirles una vez más que Dios nos ha guardado, nos ha librado todo mal y estamos como todos encerraditos en nuestros hogares esperando en la misericordia de Dios. Cierto, cada uno debe tener formas de pensar, formas también de actuar y cómo lo están pasando cada uno en sus hogares, cada uno diferente. Pero el Señor nos dé la gracia para estar en paz y en tranquilidad, escuchando de Dios, de la palabra de Dios, y que haya esa tranquilidad en cada familia. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Ahora, conversaremos un poquito de la Escritura, de esta palabra tan importante y de estos versículos que son tan tremendos que el apóstol Pablo está enseñando a la iglesia en Galacia. Y por ello que vemos cómo ha sido su interés plenamente sacar errores, torpezas, cuando la iglesia había equivocado el sentimiento, y por ello estos consejos que nos hablaba la palabra del Señor en la semana pasada. Leo algún versículo respecto a esto, cuando dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y ahí veo la inspiración del Espíritu Santo en el apóstol, cómo está modelando el Señor la iglesia en Galacia, cómo ha hecho que entiendan lo más principal, lo más glorioso, que el Espíritu de Dios, el hombre allí lo ha recibido por fe y ha sido justificado por la fe y no por las obras de la ley. Y por ello que dentro de esta manera han podido entender, pero el deseo principal del apóstol es que haya una tranquilidad plena, un convertimiento total, no tan solo de sentimientos allí de pensar, porque los sentimientos son humanos y la carne tiene su manera, las personas tienen su manera de pensar, de actuar, sus gustos personales, por razones que nosotros conocemos bien de acuerdo a la Escritura que nos va enseñando, porque la carne que es allí el personaje que está actuando siempre, porque todos nosotros, como Dios nos ha abierto puertas algunas veces en nuestras conversaciones, y yo lo he explicado, nosotros somos aquella alma que allí hablamos, conversamos, sentimos y actuamos, pero esta también tiene allí, como he dicho yo, que así como el Señor es trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros también tenemos alma, cuerpo y espíritu. Y por ende allí está la que somos nosotros, que somos un alma, y la que Dios construyó, armó, y formando al hombre de una forma tan gloriosa que le dio un cuerpo, una carne. Pero puso Dios en aquel principio allí su espíritu, y de ambos unidos, como dice la Escritura, fue constituido un alma viviente. Y eso es lo que somos nosotros, un alma viviente, que Dios nos creó de esa manera. Pero sabemos todas las consecuencias que el hombre ha tenido que vivir, y por ello que se ha desmandado en la vida y se ha ido desordenando la vida del hombre. Y por ello que Dios nos muestra hoy día esa inspiración por su Espíritu que Pablo está escribiendo a la iglesia en Galacia. Dice claramente, digo pues, está dando una orden, un mandato, después de toda la enseñanza que les ha entregado,
cómo ellos tienen que vivir para el Señor. Y eso no es tan solo ellos, sino que todos, que estamos en esta circunstancia, que estamos en una carne y tenemos allí un espíritu. Y como estaba diciendo, yo lo he explicado, nosotros estamos en medio como alma, pero a un lado tenemos el espíritu que tiene un sentimiento que invita hacia el alma que haga de acuerdo con su espíritu, y por el otro lado tenemos a la carne que también invita a que aquella alma haga como la carne quiere mandar. Y por ello que esta lucha que tenemos constantemente, esta guerra espiritual, que allí vivimos, que nació desde el principio, y todas estas cosas han ido manifestándose en la vida de los hombres hasta estos extremos que nos enumera la palabra del Señor en esta mañana, en esta enseñanza. Cuando el apóstol tiene una forma de decirnos, dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y ahí nos está mostrando allí esa voluntad que Dios allí ha permitido que podamos tener como alma para poder dirigir a ambas cosas. O bien estamos a un lado del Espíritu, obedeciendo las cosas del Espíritu, o estamos al otro lado, obedeciendo las obras de la carne. Pero sabemos que las consecuencias de uno y otro son tan funestas allí cuando miramos por las obras de la carne, ¿dónde termina? Y bien desde la última parte de esta enseñanza, que al practicar las obras de la carne, aquellas almas no heredarán el reino de Dios. Y por ello que la circunstancia que el apóstol le está poniendo una orden, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y esta es una lucha constante de todos los creyentes, en que allí tenemos que estar acercándonos cada día al Señor, buscando las cosas de Dios, para allí tener las fuerzas suficientes para poder vencer todos estos males. Y por ello nos muestra la Escritura, y leo más de la palabra del Señor, y dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Tanto la carne, tanto el Espíritu, están con nosotros que somos el alma viviente. Pero en esto luchamos y estamos viendo esta lucha entre ambos, porque cada uno quiere hacer allí lo que está destinado, tanto el Espíritu para llevarnos a Dios y conservarnos esta gracia desde el principio, y por el otro lado la carne que nos impulsa hacia el mal. Y por ello cuando vemos toda esta circunstancia, nos muestra a nosotros, y quizás nacen las preguntas, ¿y por qué somos así nosotros? ¿Por qué están estos males que viven en la vida del hombre? Porque desde el principio allí el hombre falló y pecó ante Dios. Dios allí destituyó al hombre de esta bendición gloriosa, de esta inocencia. Bien dijo Dios, ¿no es cierto?, que no tenía que comer del árbol que estaba en el centro del huerto, aquel árbol que era de la ciencia del bien y el mal. Y de esa manera el hombre comió. ¿Y por qué llegó a eso? Y yo meditaba de esta manera en la Escritura, porque había un mal, y en el lenguaje actual había un virus, y era el virus del pecado, de la maldad, que había nacido, y no había nacido en la tierra, sino que había nacido en el cielo. Y un ángel había sido allí contaminado y había traspasado esta contaminación de pecado a la tercera parte de los ángeles, dice la Escritura, y fueron contaminados con este virus. Y cómo vemos que este virus de maldad, de pecado, también llegó a la tierra. Y la primera que fue contaminada, y escúcheme con atención esta palabra, no fue la mujer, sino que fue la serpiente. Un ser creado por la voluntad de Dios, una creación de Dios. Pero el vino por el traslado satánico que tomó la serpiente. Y de esa manera nació en ella la envidia seguramente.
en que estaba mirando a lo mejor que iba a ser una contendora de ella, la mujer. Y por ello que hasta el día de hoy vemos esta enemistad entre la serpiente y la mujer, porque nació esa envidia, ese mal que Satanás engendró en aquel animal, porque era astuto más que todos los animales del campo. Y invitó a la mujer a comer del fruto, y de esa manera se manifestó allí el pecado, la maldad del animal, mostrándose una mentira, de la cual hemos conversado y usted bien conoce la Escritura, porque ella rechazó la voluntad de Dios cuando la mujer dijo con verdad: Dios no nos ha dicho eso, sino que de todos los árboles podemos comer, menos de aquel que está en el centro. Porque el día que comiéramos, dijo Dios que moriríamos. Y la serpiente dijo: no moriréis, sino que seréis igual que Dios. Sabréis el bien y el mal y todas las cosas. Y vio la mujer que el árbol era codiciable, que daban ganas de comer, y comió. Y ya se traspasó el virus de la desobediencia, de la maldad, y comió. Y la mujer traspasó ese virus de la desobediencia a Adán. Y todos aquellos seres que estaban destinados a habitar en esta tierra, en pureza, en obediencia, en inocencia ante la voluntad de Dios, ya fueron contaminados. El hombre perdió la inocencia, perdió la vida, y Dios cumplió su palabra y el hombre murió. Estaba destinado a ser constituido un alma viviente, pero por causa del pecado, por causa de este virus, de esta enfermedad, de esta pandemia que contaminó el universo entero, allí el pecado, la maldad, la desobediencia a Dios, el hombre y todos los seres vivientes estaban dispuestos de esa manera a nacer y para morir. Fue así como fue nacido este mal. Y es por ello que el apóstol en esta enseñanza está dando una orden para luchar contra estas cosas que son males. Agrego a la Escritura que nos habla en esta hora: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, porque la ley era el motivo que indicaba el pecado. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Eso significa que hay mucho más cosas que la Escritura nos enumera en esta hora, que son semejantes a esas, acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y por ello que el amor que está en el apóstol es poder librar a la iglesia en Galacia, como el Espíritu Santo ha puesto amor hoy día para que seamos librados todos nosotros de estos males. Ya he dicho cómo nace ese virus y es traspasado. Y de esa manera el hombre no puede liberarse a sí mismo. Y no es cosa que queramos nosotros humanamente. Podríamos tener pensamientos. Y como el apóstol también da allí su propio testimonio, lo encontramos en la carta a los Romanos, en el capítulo 7. Todo lo que él nos muestra, que hay un mal que no puede dominar. Y pensando bien que hay un alma que quiere hacer lo bueno, pero no lo hace, no lo puede hacer. Y aquello que no desearía hacer, eso hace. De tal manera que está mostrando que hay un cuerpo corrupto de siempre. Bien dice la Escritura, cuando nos muestra en Corintios 15, que se siembra en corrupción, pero resucitará en poder. Porque la única forma que se determina la corrupción de la carne es con la muerte. Es en el sepulcro. Ahí se termina la corrupción de la carne. El que se va a levantar un día va a ser con un cuerpo glorificado. Una nueva criatura que fue sembrado en corrupción, pero se levanta en poder por la gracia bendita del Señor. Por eso cuando miramos estas circunstancias en que allí cómo estamos
Y nos pesa muchas veces en la vida, ¿no es cierto? Y cuántas obras malas el hombre ha cometido. Y llega a pesarle, pero el hombre tiene que darse cuenta que está allí minado desde el principio. Y así como está en la actualidad y tanto que se habla de las pandemias, de los contagios, de los virus, también yo hablo en esta hora que hay un contagio tremendo. Y la Escritura nos habla, y Santiago nos habla respecto a esto. Quiero leer alguna palabra, lo que dice el apóstol de esta manera. Cómo él está enseñando de un virus bien contagioso. Y que lo está llamando, espero encontrarlo. Y dice la palabra del Señor. Cuando habla que allí el hombre es tentado y empieza a mirar que allí la tentación puede venir de parte de Dios, no viene de parte de Dios. Primero que Dios no puede ser tentado por él ni ningún mal, ni él tienta a nadie, dice la Escritura. Pero ¿cómo nace todo esto? Dice Santiago en el capítulo 1, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y este es el virus de la concupiscencia, el principio, la madre de todas las cosas. Por eso el mismo apóstol está hablando respecto a esto, que el hombre es llevado por las concupiscencias, pero todavía allí no hay un pecado, y leo más la palabra del Señor, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Porque esta fuerza de mal, este virus interno en la carne, está en todas las criaturas que nacen, que se traspasa este germen de mal, de pecado, en todos los hombres. Y por eso que el apóstol nos está hablando de esta manera. Y agrega más la palabra del Señor. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, ya hay otro paso más, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y por ello que lo primero que tenemos que reconocer, que las concupiscencias están en todos nosotros, en toda carne. Está el virus de la concupiscencia, que es la muestra del pecado del primer hombre. Y cómo se traspasó a todos los hombres. Y de esa manera el hombre tiene allí esas atracciones por naturaleza de la carne, que no es la atracción allí que tiene el espíritu, sino que de la carne. Por eso que el apóstol nos muestra claramente que tenemos que tener esta lucha contra los deseos que nacen en usted. Y usted tiene que pensar que no es suyo, que hice mal para pecar. Le hizo caso a la concupiscencia, que reaccionó y sintió el deseo, el hombre sintió la carne de satisfacerse a sí mismo, y de esa manera, cuando ya dio el paso, entonces nació el pecado y dio a luz la muerte. Pues cuando miramos estas circunstancias tenemos que tener claro que hay una orden de parte del Espíritu de Dios en esta mañana, cuando dice andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuántos deseos de la carne hay? Es largo enumerarlos, pero dice la Escritura, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, todas aquellas fallas, todos aquellos males, todos aquellos pecados que el hombre allí comete, tuvieron un nacimiento, un principio, y están allí en los deseos de la carne. Y por ello, ¿qué es lo que hace que nazca en la carne? La concupiscencia, los deseos, la normalidad. Y por ello que no estamos libres de ello. Y de esa manera tenemos que luchar nosotros con una orden maravillosa para poder participar de esta pureza que Dios quiere cada día. Por eso es que Jesús le dijo a un hombre, debéis nacer otra vez. Porque todo lo que tenía estaba de esa manera, allí contaminado con el mal, con el pecado, con la ignorancia, con las cosas que allí no le daban vida. Y Dios nos permite una nueva vida para que nosotros podamos hacer.
Quizás tendrá la pregunta alguno de ustedes en esta hora, bueno, ¿nunca se va a terminar el pecado en el hombre? Digo verdad ante Dios y de acuerdo a la Escritura, nunca se va a terminar el pecado. Nunca se va a terminar esta lucha. Nosotros estamos en una guerra contra el pecado, constantemente. Y de esa manera tenemos que reconocer allí como Dios nos impulsa respecto a esto para poder guardarnos. Y dirá usted allí, ¿y qué hay en mí? Puede haber, como nos muestra la Escritura, adulterio, hechicería. Y si hablo de la palabra allí, adulterio, y no es tan solo como pensar allí que el hombre que es casado y está con otra mujer, se acuesta con otra mujer, para ser claro, allí cometió adulterio. No tan solo eso dijo que era Jesús, adulterio, sino que también lo era cuando un hombre, y si digo hombre, mujer también lo hay, mira a otro hombre y tiene deseos, o el hombre mira a otra mujer y tiene deseos, la concupiscencia se activa, brota, es el germen que le atrae. ¿Y qué pasa con aquello? Peca ante Dios una cosa o la otra, que son los más corrientes, que siempre estamos allí luchando contra todo aquello. Pero no tan solo eso, como nos muestra la Escritura, hermanos, fornicación. ¿Cuántas veces tienen que allí los jóvenes y todos los hombres y mujeres es atraído por su propia concupiscencia? Pero Dios permite una fuerza espiritual para que el hombre se abstenga y de esta manera allí pueda desobedecer a la carne y obedecer al Espíritu, del cual está mostrándole el camino de la verdad. Por eso que Dios nos llama a nosotros respecto a esto, porque dirán, bueno, ¿y qué cosas más hay? Muchas cosas, enemistades. No hay enojos muchas veces entre ustedes, no hay pelea entre el mundo entero, pleitos, continuamente, pleitos, y por eso están los abogados, y para eso también están los jueces, y allí están las cárceles. Celos, el hombre y la mujer es celoso por naturaleza. Todo esto, acuérdese de lo que yo le estoy diciendo por el Espíritu de Dios, nacen en la concupiscencia que viene del principio, porque el hombre tuvo una desobediencia, fue destituido, y ya el hombre apenas dio un paso, se había constituido que la carne también era asesina, y uno mató a su hermano, y esos males se fueron multiplicando, la maldad se fue multiplicando, como usted sabe perfectamente, cómo llegó hasta los días de Noé, que la maldad llegó a Dios, porque en la tierra se había multiplicado, el virus se había allí contaminado a todo y se iba multiplicando y creciendo, y como los hombres miran, ¿no es cierto?, lo que hoy día sucede, se van contagiando y los virus se van uniendo a otros virus y producen otras enfermedades. La concupiscencia es así, va que aprovechando todas aquellas cosas. Por eso cuando miramos todo lo que puede haber y que la orden de Dios que andemos en el Espíritu para no tener, y nos agrega la Escritura, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que tales que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dios nos bendiga a nosotros, nos dé fuerza. ¿Cuál es la inspiración? ¿Cuál es el aliento que Dios nos da a nosotros? Bien dice el apóstol Pablo también cuando habla a Colosas, y en el capítulo 3 de su carta a los colosenses nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, tierra, porque habéis muerto. Con Cristo hemos muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y agrega, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Y qué recomienda el apóstol? Dice hoy día, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y agrega lo mismo que hemos conversado. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatrías.
cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Bien decía una escritura antigua respecto a este mismo capítulo, cuando hablaba que nosotros teníamos amortiguar, decía la escritura, amortiguad pues vuestros miembros, los que están sobre la tierra. Amortiguarlo es lo que podemos hacer, luchar. Nunca se va a terminar la concupiscencia en la carne, pero gracias a Dios que Dios nos da allí una esperanza gloriosa, maravillosa, para que nosotros podamos allí amortiguar, hacer morir lo terrenal, y que todas estas cosas estén muertas en nosotros, y nosotros estar vivos por el Espíritu Santo de Dios que nos enseña este camino, porque hemos resucitado con Cristo el Señor. Por eso Él nos habla que tenemos que amortiguar todas estas cosas de males para vivir en santidad. Y miramos al apóstol cuando nos habla en este texto la palabra del Señor, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y esta verdad gloriosa, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando Dios nos enseña todas estas cosas, deben hacer en nosotros este pensamiento que tenemos que ocuparnos del Espíritu, porque esa es nuestra vida y esta paz. El ocuparse de la carne, abrir paso, no ser vencedor. Y yo le digo al Señor, nosotros estamos para vencer. Y aún como cantamos, tenemos que decir que tenemos que tener victoria en Cristo el Señor. Y la Escritura nos revela que debemos aún ser más que vencedores. Por eso que el Señor permite que por su Espíritu podamos nosotros amortiguar todas estas cosas que están sobre nosotros y que no tengan voz, ni voto, ni fuerza ninguna para que allí nos lleven al mal, sino que prevalezca que nosotros estamos pensando en las cosas del Espíritu, en la palabra, en lo que es de buen orden, y como ya veremos en la enseñanza que viene, cómo son los frutos del Espíritu. Sean estas palabras de bendición para cada uno de nosotros. Y Dios nos recuerde que hay una concupiscencia, que es el virus más chico, diría, que existe, pero que contaminó toda la creación que Dios había formado. Y por tal efecto nacen las inspiraciones. Y por eso que es normal en usted, allí que usted está mirando y ve si es hombre, ver una mujer bonita, ¿qué reacción tiene en la carne? La concupiscencia. Pero gracias a Dios, que Dios le da la fuerza para vencer, para mirar que usted es un hijo de Dios. Y esas reacciones naturales de la carne, que no se acabarán nunca, pero que usted tendrá todas las fuerzas para poder domarlas allí, tenerlas guardadas por el fuego de Dios, disueltas por esta bendición maravillosa que Dios nos tiene. Por eso Dios nos bendiga a nosotros para que nosotros busquemos el camino del Señor, busquemos la senda. ¿Cuántas cosas no hablaba? Sería largo el tema hablar respecto a que alguien puede decir yo no soy ningún hechicero, ninguna hechicera. Y en el pensamiento, la concupiscencia no a veces lo ha llevado a pensar o desearle mal a su hermano o a su hermana. Y el espíritu de maldad nace porque la concupiscencia lo revive. Por eso que el Señor nos pone todos estos sentimientos y luchemos contra nosotros mismos, con la que nuestra carne nos lleva a ese mal, para mantenerla allí en santidad, en amor del Señor, deseando el bien para todos, aislándolo todo, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Sean de bendición estas palabras y el Señor nos dé la gracia y queden guardadas en cada uno de nosotros para que vivamos en el Espíritu. Para el Señor que vive, sea honra y gloria para siempre. Vamos ahora a orar en bendición al Señor. Mi Padre, bueno, gracias le damos, Señor, por cuanto tú nos has hablado en esta hora y tú has puesto palabra en nosotros, Señor, para en todo reconocer, Padre justo, cuánta bondad tú nos has dado
a que tengamos poder, tengamos fuerzas, virtudes para librarnos de mal. Permítenos, Señor, que nos ocupemos cada día de lo que es del Espíritu, porque así tendremos vida y paz. Ayúdanos a desechar toda inmundicia de la carne y vivir en paz y en tranquilidad, porque tú has cambiado nuestra vida y nos has dado poder para poder amortiguar los miembros que están sobre nosotros. Yo te ruego, Señor, que bendigas toda tu iglesia y esta enseñanza de este día sea provechosa en todas las clases, Señor, y tengamos un día hermoso y glorioso. Danos tú la gracia esta tarde para predicar tu palabra y tu bendición sea a favor de todos nosotros. Lo ruego por amor, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios le bendiga.